Ken es un chico corriente que por accidente es invocado a otro mundo como un sanador débil. Sin embargo, cuando una poderosa y voluptuosa mujer lo somete a un durísimo entrenamiento, se vuelve descomunalmente fuerte y barre al señor demonio. Todo empieza cuando Ken vuelve a casa desde la escuela, dándose cuenta de lo mediocre que es su vida. Pero empieza a llover y tiene que refugiarse en el vestuario, donde la pareja más popular del instituto, Susune y Kazuki, ven que no lleva paraguas, le dejan uno extra y se ofrecen a acompañarlo. De camino, Ken se maravilla de que lo traten tan bien, siendo él un perdedor. De pronto Susune y Kazuki se detienen al oír unas campanas, pero Ken, que no oye nada, piensa que son Dalulu. Segundos después aparece un círculo mágico bajo sus pies, y son teletransportados ante un rey llamado Lloyd, que les revela que fueron invocados para servir como héroes y luchar contra el ejército del señor demonio. Al oírlo, Susun se emociona mientras Kazuki exige que lo envíen de vuelta a su mundo para poder borrar su historial de navegación. Cuando Lloyd le explica que el ritual funciona en un solo sentido, Kazuki se enfurece y el rey termina arrodillándose ante ellos prometiendo buscar la manera de devolverlos. También les suplica que le ayuden mientras tanto, pero Kazuki recuerda que no son más que estudiantes comunes. Entonces, la maga de la corte explica que la magia de invocación apunta a quienes tienen aura de protagonista, porque solo los verdaderamente excepcionales pueden oír las campanas. Al oír eso, Ken admite que no oyó ninguna campana y por fin cae en la cuenta de que fue invocado por accidente. El juego está roto. Más tarde la maga les pide que prueben su afinidad mágica con una bola de cristal y Susune, emocionada, va primero. Mientras la bola brilla en amarillo, la maga le dice que lleva el poder de Zeus dentro y Susune sonríe. Kazuki toca la bola, esta se ilumina en blanco y la maga le anuncia que posee magia de luz, que asusta a los demonios. Igual que ustedes, perdedores apestosos, le tienen miedo al baño. Por último, Ken pone la mano y la bola se enciende en verde. Al mirar a la maga buscando respuestas, ella le agarra la mano y corre al salón del trono en pánico. Cuando se lo cuenta a Lloyd, este le dice con ansiedad que debe abandonar el reino por su propio bien. Pero Ken se confunde porque todo ocurre demasiado rápido para su diminuto cerebro de guisante. Justo entonces, una mamá de pelo verde y pechos prominentes llamada Rose irrumpe a golpes en la puerta y empieza a sonar música de jefe de Elden Ring de fondo. Entra con total naturalidad y le pregunta a Lloyd por los héroes, pero Lloyd está tan aterrado que no puede articular palabra. El mago de la corte habla por él, diciéndole a Rose que los héroes esperan en la otra habitación, lo que la hace marcharse. Sin embargo, Ken pregunta al rey qué significa que la esfera brille en verde, lo que vuelve a poner a todo el mundo en pánico. Rose oye eso y regresa a llevárselo, pero Lloyd ordena al mago de la corte que ponga a Ken a salvo. Él lo encierra de inmediato en una burbuja y lo envía lejos, pero Rose sale disparada tras él y logra agarrarlo. Luego le dice al rey que va a entrenar al chico para convertirlo en un auténtico Giga Chad y se lo lleva, y nadie osa detenerla. Más tarde, el mago de la corte les cuenta a Susune y Kazuki que Ken tiene afinidad por la magia curativa, más rara que una oveja rosa en Minecraft. Rose es una de esas sanadoras raras y se ha llevado a Ken para entrenarlo como su subordinado. Pero el problema es que ella es demasiado dura. Aquella noche, Rose le dice a Ken que lo recluta para su equipo de rescate antes de presentarle a su banda de esclavos. Los chicos empiezan a asustarlo, pero ella les ordena portarse bien y le dice a Ken que se prepare para el entrenamiento de mañana. Sin otra opción, Ken acepta y se va a la cama, sin saber que Rose piensa darle duro sin palabra de seguridad. Al día siguiente, Susune y Kazuki visitan la casa de Rose para verlo, y él les dice que está exactamente donde quiere estar. La pareja respira aliviada y Susune le desea suerte, además de contar que hoy empieza su entrenamiento. Ken le dice que está impresionante con ese conjunto, y tras agradecerle Kazuki a Ken por motivarlo, vuelven al palacio real. Cuando se van, Rose aparece y Ken empieza a temblar de miedo por su presencia aterradora. Ella le entrega un diario y le pide que anote su régimen diario de entrenamiento, hasta lo que siente al respecto. Más tarde se une a Rose en el campo de entrenamiento y ella le pide que sienta un calor alrededor del corazón. Le explica que es su maná y que debe canalizarlo para usar la magia, pero él está lejos de eso por ahora. Después ella le dice que lea un libro, pero Ken le responde que no puede entender el idioma de este mundo. Sin embargo, al abrirlo descubre que sí puede leer, y Rose explica que todos los héroes vienen con un traductor automático preinstalado. Luego le muestra la frontera entre el reino Linder y el territorio demoníaco, y le dice que debe leer ese libro para aprender más. Al día siguiente lo hace correr millas y luego subir cuestas para reforzar sus piernas de pollo. Sin embargo, Ken se cansa y se cae, así que Rose le pisa el dedo por holgazán.
Mientras resopla de dolor, de pronto nota que todo el dolor ha desaparecido, y Rose le explica que usó magia curativa para arreglarlo. Entonces le dice que mueva ese culo asqueroso, y Ken vuelve a correr durante los días siguientes, avanzando muy despacio en cada intento. En un día lluvioso se come el barro y queda aún más sucio, pero Rose, fría, le ordena que deje de holgazanear. Eso enfurece a Ken, pero entonces ve su mano brillar y comprende que el entrenamiento está funcionando. Al día siguiente Rose le deja sus huellas en el culo, diciendo que no progresa suficiente y que ahora lo hará entrenar más duro. A partir de entonces, a Ken le dejan el culo hecho polvo a diario, obligándolo a aprender magia curativa solo para seguir funcionando. Unos días después usa su magia para no cansarse nunca y hasta corre junto a los demás alumnos de Rose. A pesar de eso, Rose sigue siendo dura con él y él jura hacerla tragar tierra, volviéndose más fuerte. Al día siguiente por fin le dan un respiro de las carreras y le ponen a hacer flexiones, y él recupera sus músculos con magia cada vez que duelen. Al ver eso, Rose le dice que lo entrena así para que pueda escapar del enemigo lo más rápido posible. Añade que su trabajo será llevar a los aliados heridos a un lugar seguro, y que correr más deprisa significará salvar más vidas. Con ese nuevo entendimiento, Ken sigue entrenando e incluso corre y hace flexiones el mismo día. Justo cuando le empieza a salir, Rose le pone pesas extra y lo deja otra vez en el punto de partida. Al día siguiente, uno de los otros reclutas, llamado Tong, se come su almuerzo y eso enfurece tanto a Ken que sale corriendo tras él, incluso con las pesas puestas. Una semana después, Kazuki y Susan le hacen una visita sorpresa y lo encuentran haciendo flexiones con un bloque de hormigón y Rose encima. Cuando él baja el ritmo, Rose empieza a hablar porquerías, pero Ken ya está harto y le responde con dureza. Ella lo castiga dejando caer otro bloque de hormigón sobre su espalda, y aún así, él aguanta y hace una flexión. Al ver eso, Rose por fin reconoce su existencia inútil y le dice que lo asciende de cochino a basura. Susune se le cae la baba con sus musculazos mientras Kazuki se preocupa por su estado. En ese momento el comandante nocturno, Sigilus, agarra a Rose del cuello y la recrimina por arruinar el futuro de un joven, pero ella le dice que se largue. Ken es su alumno y lo entrenará a su manera. Añade además que hará de Ken su mano derecha porque es un hueso duro de roer que ha sobrevivido todo su entrenamiento, y Ken no da crédito a que lo esté elogiando. Luego le dice que descanse y se ponga al día con sus amigos, así que reposan bajo un árbol, donde Ken nota que van acompañados por una Shoddy rubia. Ella se presenta como la princesa Celia, y Ken se arrodilla pidiendo disculpas por haber sido tan informal con ella. Celia prefiere las formas y saca un pastel que parece delicioso para que todos lo disfruten. Kazuki le pregunta a Ken si soporta entrenamientos tan duros todos los días, pero Ken dice que el de hoy fue bastante suave. Kazuki le cuenta su propio horario y aclara que sus mentores cuidan mucho de su bienestar. Cuando Ken dice que Rose lo machaca brutalmente cada día, Susune le sube la camiseta y se queda embobada con su tableta de chocolate, despertando su lado travieso. Kazuki pregunta cómo puede comportarse tan normal pese al castigo, y Ken admite que aunque al principio quiso huir, terminó cogiendo cariño a su nueva rutina. Después le muestra su magia y dice que quiere ser útil como ellos. Susune le pregunta si le hará RCP si alguna vez está en apuros, pero Ken está seguro de que no la necesitará porque ella no es normal. En ese momento, Tong le trae comida, pero Ken le clava una mirada asesina porque se había zampado su almuerzo antes, y eso desata una pelea entre los dos. Celia se preocupa por Ken, pero Kazuki la tranquiliza. Esto es un martes cualquiera para él. Susune acepta, comenta que Ken se ve feliz aquí, así que deciden volver al castillo mientras él disfruta de su pelea con el nuevo amigo. Esa noche, en la ducha, Ken recuerda cómo Susun babeaba por él y se da cuenta, ahora está mamadísimo. Eso, a pesar de tener un cuerpo de máquina, Ken se pregunta si su mente está a la altura. A la mañana siguiente, en el desayuno, Rose le lanza una bolsa pesada a la cara, que es su manera formal de invitarlo a salir. Luego lo lleva a la frontera, asusta a los guardias para que los dejen pasar y pronto llegan a un bosque llamado Oscuridad Persistente. Ella explica que está lleno de monstruos y que no puede volver hasta cazar a un gran grizzly. Ken empieza a armar berrinche porque los Grand Grizzlies son básicamente el jefe final de los osos, pero Rose le dice que puede con eso antes de lanzarlo al bosque. Cayendo en picado, entra en pánico hasta que recuerda que es el protagonista. Así que usa sus poderes curativos para amortiguar la caída y que no se rompa nada. Luego se anima diciéndose que es pan comido, pero aparece un oso blanco gigante y lo devuelve de golpe a la realidad. Mientras corre por su vida recuerda todo el entrenamiento y decide pelear, solo para que dos osos azules se unan a la caza. Vuelve a correr y acaba en lo alto de una cascada.
Se lanza hacia abajo y consigue despistarlos. Empapado, descansa en una rama y espera que se sequen las ropas mientras come, pero como el sol se está poniendo, decide dar por acabada la jornada. Al día siguiente marca su base y se adentra en el bosque dejando señales para volver. Tras buscar aparece un árbol con marcas de garras y se pone en guardia al instante. En ese momento sale un conejo herido del arbusto, pobrecillo. Ken usa su magia para curarlo y vuelve a buscar osos, solo para notar que el conejito lo está siguiendo. Le dice que se vaya porque lo persiguen monstruos, solo para descubrir que el pequeñín lo está guiando hasta la base de los osos. Tras encontrar dónde viven, va al río a recoger agua, pero el conejito vuelve con él, así que Ken decide hacerle amigo. Más tarde, mientras observa a los osos dormir y se da cuenta de que lo está disfrutando, al día siguiente se enferma por el agua del río. Su magia curativa no parece funcionar y, mientras sufre, su amigo conejito regresa para consolarlo. Al día siguiente, el conejito lo lleva a un estanque donde el agua es potable, pero mientras Ken lo inspecciona, el conejito se asusta y sube a un árbol. Ken lo sigue y se encuentra con una serpiente gigante con sangre chorreando y una mirada asesina. Al ver eso, Ken se asusta tanto que se le olvida respirar y se jura mantenerse lejos de la serpiente. Unos días después vuelve a observar a los osos y, aunque la familia le parece adorable, sabe que debe deshacerse de ellos para poder volver a casa. Al día siguiente decide por fin enfrentarse al oso, pero cuando va a su hogar descubre que ya han sido despedazados. Al ver las marcas de mordiscos, Ken comprende que fue obra de la serpiente gigante, que no quería comérselos sino cazarlos por diversión. Entonces encuentra a un osesno vivo entre los escombros y, al escucharlo llorar por sus padres muertos, algo en él se rompe. Le promete al osesno que vengará a sus padres. Mientras tanto, Susune y Kazuki van a ver a Rose y se enteran de que Ken lleva 10 días entrenando en el bosque. Kazuki se inquieta porque Ken lleva más tiempo fuera que lo habitual, pero los chicos le dicen que aquí la que manda es Rose, así que no pueden traerlo hasta que ella lo diga. De camino de regreso, comparte su preocupación con Susune, quien le asegura que Ken tiene armadura argumental y volverá pronto. Mientras tanto, Ken prepara una lanza de madera y le pide a su amigo el conejo que lo lleve hasta las serpientes. El pequeño accede a regañadientes y, tras un rato de viaje, Ken localiza a la serpiente, pero se queda de piedra al ver que el osesno también ha venido a vengarse. A pesar del miedo, Ken se dice que ha visto cosas peores y se lanza contra la bestia, reventándole un ojo como si fuera un globo. La serpiente, herida, lo lanza contra un árbol, pero Ken se cura con magia y saca su cuchillo para defenderse. Sin embargo, cuando la serpiente le muerde el brazo, él aguanta el dolor y la apuñala desde dentro, obligándola a soltarlo. De pronto siente el veneno corriendo por su sangre y, aunque nunca había curado un envenenamiento, logra hacerlo. Cuando la serpiente ataca de nuevo, el osesno ayuda a Ken y eso le permite caer sobre la cabeza de la víbora. Primero la deja inconsciente con un puñetazo brutal, luego le clava la lanza de madera en el cráneo y al fin la manda al otro barrio. Después el osesno se acurruca con Ken, pero este ni puede moverse tras los golpes. Entonces recuerda que todos los jefes en Sekiro tenían una segunda fase y, por supuesto, la serpiente revive. Incapaz de moverse, Ken empieza a maldecir a Rose, que lo mandó a la muerte, pero ella aparece en el último segundo y aplasta la cabeza de la serpiente de un solo pisotón. Ken se pregunta cómo llegó hasta allí y descubre que el conejito que había hecho amigo es en realidad la mascota de Rose, Kukuru, enviada a espiarlo. También dice que estuvo cerca todo el tiempo por si Ken necesitaba ayuda y que nunca imaginó que se toparía con una bestia tan grande. Explica que es una creación del señor demonio y que Sigilus no logró rematarla en la última invasión, así que huyó al bosque. Tampoco esperaba que la serpiente derrotara a 2 grizzlies, porque con uno solo basta para arrasar una unidad de élite. Ken por fin entiende que sus posibilidades estaban condenadas desde el inicio, pero Rose aclara que no buscaba que ganara, sino que aprendiera a sobrevivir ante algo mucho más fuerte. Sin embargo, Rose admite que se interesó por poner a prueba los límites de Ken, y por eso esperó hasta el último momento para intervenir. En ese instante, el osesno empieza a gruñirle a Rose, y Ken se da cuenta de que ahora tiene un amigo. Con eso, el oso lo carga a lomos porque aún no puede moverse, y Rose anuncia que Ken aprobó la prueba con honores. Cuando salen, ella le dice que está calificado para unirse a ella en el campo de batalla, y que hay posibilidades de que salga con vida. Al preguntarle de qué habla, ella le cuenta que el señor demonio atacará su reino pronto. Rose le dice a Ken que irá en la primera línea como parte de la vanguardia, y al cuestionar qué harán los otros sanadores, ella responde que cada uno tiene un papel distinto.
Ken dice que está lejos de ser tan fuerte como ella, pero Rose responde que aún hay tiempo y que ella le dará duro para ponerlo en forma. Mientras tanto, el señor demonio convoca a Amelia, una comandante de curvas generosas, y ella le informa que las fuerzas están listas para atacar el reino Linger. El señor demonio le recuerda que, pese al éxito anterior, los humanos lograron escapar de su alcance, así que espera que haga lo posible. Ella le asegura que tendrá éxito y se va a los pasillos a respirar aliviada. Entonces aparece el Dr. Hireluk y empieza a tomarle el pelo. Cuando ella se da la vuelta, él le cuenta que ha creado un nuevo prototipo demoníaco, lo que despierta su curiosidad. Va a su laboratorio y le muestra un monstruo serpiente gigante llamado Balchinak. Pero Amelia recuerda que antes fabricó uno parecido que desapareció durante la última invasión. Hireluk rememora lo ocurrido y por eso ha hecho este aún más fuerte que el anterior, algo que Amelia considera útil contra los secuestradores. Se refiere a los sanitarios que llevan a los heridos a la retaguardia y evitan muertes, y su líder, Rose, es esa espina clavada que no puede quitarse. Amelia quiere derrotarla, pero como comandante de la invasión no puede pelear en primera línea. Así que elige a un caballero negro de aspecto rudo en su lugar. Al día siguiente Ken despierta en su cama blanda, tan nostálgico que los resoplidos de Tong le suenan a música, y luego va al cobertizo a dar de comer a su nuevo oso mascota. Pero cuando Kukuru también pide comida, él le dice que se largue porque lo engañó en la prueba. Aún así, Kukuru se acurruca con él, así que deja de hacerse el enfadado y también lo alimenta. Entonces decide llamar al oso Blurin. Llega Rose y dice que es peor poniendo nombres que Elon Musk. Además, revela que obtuvo permiso del rey para quedarse con el oso, aunque seguirá siendo propiedad del equipo de rescate. Luego le dirige una sonrisa a Blurin y amenaza con convertirlo en almuerzo si se descuida, lo que hace que el pobre oso se esconda. Más tarde Rose obliga a Ken a llevar a Blurin encima de lastres extras diciendo que es para simular lo que vivirá en el campo de batalla. Cuando Ken empieza a moverse pensando que será pan comido, de pronto es emboscado por Tom y los demás del equipo de rescate. Mientras se pregunta qué está pasando, ellos confiesan que están simulando el campo de batalla, lo que hace que Ken corra aún más rápido. Sigue siendo emboscado por más y más gente, pero después de esquivar y correr durante 4 horas, Ken finalmente se desploma de agotamiento y justo entonces aparece Rose para decirle que ella aguanta más en la cama que él en el campo. Tras restaurarle los músculos con su magia, ella le dice que descanse porque volverá a correr. Poco después, Ken carga a Bluran por el castillo y todos actúan como si no fuera nada para su desconcierto. Se detiene junto a una frutera y le pregunta por qué la gente está tan tranquila aunque él lleve a un monstruo. Ella responde que saben que es del equipo de rescate y están acostumbrados a ver ese tipo de entrenamiento a diario. Le agradece la información y se marcha, pero una chica gato llamada Moko se fija en él. Mientras Ken sigue corriendo, un rubio lo ve y sale tras él para llamar su atención. Tras el tipo darse de bruces, Ken por fin se fija en él y le cura la pierna antes de preguntarle por qué se estaba haciendo el ridículo. Él se presenta como Orga y dice ser uno de los sanadores del equipo de rescate que entrena con los demás héroes. También elogia a Ken por aguantar el entrenamiento de Rose, confesando que él y su hermana no pudieron, por eso vinieron a la ciudad y montaron una clínica. Ken le pregunta por qué se había desplomado antes, y Orga admite que es bastante malo aplicándose magia curativa a sí mismo. Aún así, él y su hermana ayudaron al equipo de rescate cuando hizo falta. Al oírlo, a Ken le vienen a la memoria las palabras de Rose, y Orga añade que estará en la retaguardia esperando a Tong y al resto para traer a los heridos. Ken cuenta que irá al frente y duda si podrá con ello. Orga le aclara que en el frente están solo los caballeros más fuertes, que a menudo son abandonados cuando caen si no fuera por los sanadores en las líneas delanteras. Sabe que es uno de los trabajos más duros, así que está seguro de que Rose no habría pedido a Ken que fuera si no confiara plenamente en sus capacidades. Ken le agradece el ánimo y se dispone a marcharse, pero Orga le pide que no odie a Rose porque, en el fondo, es un encanto. Haciendo caso a su consejo, Ken sale corriendo mientras la hermana de Orga, Ururu, aparece regañándole por llegar tarde. Ken llega a la puerta del castillo y pide permiso al guardia para entrar, y este lo deja pasar porque Rose ya les avisó. Dentro se topa con Susan, y ambos hacen una pausa en sus entrenamientos para ponerse al día. Ken ve que su mano está llena de magulladuras por tanto practicar, así que la toma con cuidado y usa magia curativa para sanarla. Al verlo, Susan se sonroja y dice que se siente halagada de que haya ido a verla, pero cuando él añade que también vino a ver a Kazuki, finalmente entiende por qué en el instituto era ese tipo solitario y virgen. Luego le cuenta que Kazuki está con el comandante Siglas en la frontera, cazando monstruos para ganar experiencia de combate. Cuando vuelva Kazuki será ella quien salga de cacería, y Ken sabe que lo disfrutará porque se puso súper emocionada la primera vez que vinieron. Después de eso, vuelve a cargar a Blueran y se marcha, dejando a Susun saboreando lo rápido que se hicieron amigos. Ya entrada la noche, Ken regresa, acuesta a Blueran y encuentra a Rose mirando la luna.
Se le acerca y le cuenta que hasta hoy fue un quejica cuando supo que lo enviarían al frente, pero que ahora tiene un nuevo objetivo: proteger a la gente que le importa, como Suzune y Kazuki. Así que entrenará aún más duro mañana. Al ver su determinación, Rose le da ánimos y él se anima porque por fin se siente parte del equipo. Al día siguiente, Rose lo despierta para decirle que el rey lo ha convocado para unirse a Suzune en su entrenamiento fuera del castillo. En el camino, Ken pregunta por qué solo van con Suzune y no con Kazaki. Rose responde que la última vez él rechazó la petición porque estaba herido y que ella no pudo negarse a la solicitud esta vez. Así que le dice a Ken que solo va de acompañante por seguridad, así que no haga el héroe. Poco después se encuentra con Suzune fuera del castillo y ella se emociona al ver a Blue Ran de nuevo. También le presenta a sus compañeros de escuadrón, Haruku, el caballero, y Corinne, la maga. Ken recuerda haber visto a Haruku antes y Haruku termina confesando que trabaja como guardia de la puerta del castillo. Entre las cortesías, Rose le dice en tono severo a Suzune que la magia curativa de Ken puede sanar heridas y venenos, pero no puede resucitar a los muertos, así que debe tener cuidado. Luego se vuelve hacia Ken y le advierte que no la decepcione como decepcionó a sus padres antes de marcharse. Mientras tanto, Kazuki practica con la espada cuando él aparece y lo regaña por no descansar lo suficiente. Él le dice que está bien y hasta se flexiona para demostrarlo, pero eso despierta algo primitivo en ella, así que sale corriendo avergonzada. Luego Ken y los demás se adentran hacia la oscuridad de Linger, ese mismo bosque donde Ken estuvo hace un tiempo. Se pregunta si a Blue Ran le dará nostalgia volver, pero justo entonces Suzune ve que está dormido y, como una loca, intenta acariciarlo. Ken le aparta la mano con un manotazo y le pregunta si le dieron en la cabeza o si siempre fue tan tonta. Ella se enfada porque la trata como a un colega. Cuando Blue Ran despierta de tanto alboroto, Ken le pide que camine con sus propias patas. Pero el osito sigue con mucho sueño. Al verlo, Suzune se ofrece a cargarlo a la espalda, aunque en cuanto se sube, ella queda aplastada por su peso. Más tarde reemprenden la marcha y Suzune le pide perdón a Ken por haberle hecho gastar ya su magia curativa. En ese momento, Corin percibe varias criaturas por delante, y son unos bandidos repugnantes que llevan meses sin ver a una mujer ni bañarse. Exigen que Ken y la tropa entreguen todas sus pertenencias, pero a Suzune eso la emociona. Blue Ran asoma la cabeza detrás de Ken y los bandidos entienden que están en un buen lío. Cuando uno amenaza con convertir a Blue Ran en felpudo, Pikachu se enfurece y le lanza un rayo. Mientras los demás cargan, ella también los electrocuta, pero Corin de pronto nota algo más. Enseguida son emboscados por una horda de jabalíes y, pese a los intentos de Blue Ran por ayudar, Ken y Suzune salen catapultados al aire. Ken usa su magia curativa para asegurarles una caída segura, pero acaban en un arroyo y él cae en la cuenta de que están al borde de una cascada. Le pide a Suzune que se prepare para el impacto, pero lo siguiente que recuerda es despertarse con Suzune intentando llevarlo a la orilla. Ella promete protegerlo con su vida, pero Ken le dice que no es su muñeca Barbie y ella lo empuja. Tras curarle las heridas, ella se disculpa por meterlo en este lío, y él le responde que no se preocupe porque ya se las había arreglado solo contra lo salvaje aquí. Como el sol se está poniendo, él propone dormir en el árbol como la vez anterior, pero ella no sabe cómo porque sus padres nunca se lo permitieron. Ken descubre que Suzune es hija de Elon Musk, así que sugiere pasar la noche en una cueva. Él le pide entonces que se cambie de ropa y ella se sonroja, imaginando mostrar sus pechos. Más tarde usa su magia en el río para atrapar peces y enciende una fogata para cocinarlos. Sin embargo, cuando Ken se quita la ropa para secarla, ella gira la cara hacia la pared porque está con la regla. Justo entonces ve unos monitos adorables en la cueva, y aunque Ken le advierte que son venenosos, los acaricia igual por monería. Acaba mordida y obliga a Ken a curarla. Mientras tanto, Kazuki se entera de que Ken y Suzune han desaparecido, así que decide ir a buscarlos. De pronto aparece Rose y le dice que se calme porque Ken tiene armadura de guión y además protegerá a Suzune. Ken nota que Suzune tiene sueño y se ofrece a vigilar la noche, pero ella insiste en que duerma primero porque ya abusó tanto de su magia curativa. Poco después empieza a llover y Suzune se pone pensativa, preguntándole cómo se siente por haber sido invocado a este mundo. Cuando él dice que una pequeña parte de él aún echa de menos su hogar, ella responde que nunca querría volver porque antes la encadenaban las expectativas y ahora es libre. Ken dice que él también estaba atrapado en una vida aburrida y quería un gran cambio. Y con lo violentamente que le cambiaron la rutina, eso era justo lo que necesitaba. Viendo que tienen cosas en común, Suzune se anima a proteger este reino y Ken se une a ella, diciendo que mejor olviden el viejo mundo y se dediquen a construir este.
Al oírlo hablar tan elegante, ella nota que maduró y que le encanta estar cerca de él, pero eso despierta al Johnny Sins que lleva dentro. Aún así, el tipo sigue siendo tímido para actuar y finge dormirse, lo que a Susun le parece adorable. Al día siguiente vuelven al bosque y oyen algo acercarse, se preparan para pelear, pero resulta ser Bluran que se lanza a los brazos de Ken. Haruko aparece también y se desploma de agotamiento. Luego explica que se cansó de perseguir a Blurin, que había captado el olor de Ken. En ese momento, Blurin atrapa otro rastro y los guía hasta el lugar donde mataron a sus padres. Tras rendirles homenaje, Blurin indica que está listo para irse, pero Ken sigue sintiéndose triste por él. Sin embargo, Susanne le tiende la mano y propone volver, y Ken la toma de buen grado. Al regresar al Palacio Real, Lloyd se disculpa por haberlos metido en este lío, pero Ken le asegura que no pasa nada porque ya ha visto peores. Lloyd luego pregunta cómo va su entrenamiento, y Ken mira a Rose nervioso antes de decir que está disfrutando cada día al máximo, aunque anda preocupado de que le reventen los cocos. Tras eso, despiden a Ken y a Susun, pero Ken se queda intrigado porque a Rose y a Siglas les pidieron quedarse por un asunto importante. En ese momento, Kazuki irrumpe corriendo con Celia y les riñe por haberle hecho preocuparse, pero Ken y Susun se comportan como si estuvieran en un parque de atracciones, y eso lo confunde. Ya afuera, Kazuki les cuenta que Rose le impidió buscarlos porque estaba segura de que se apañarían bien. Kazuki piensa que es porque Rose confía en las habilidades de Ken. En realidad, a Ken lo han hecho pasar por cosas mucho peores, así que el bosque le resulta un paseo. Luego empiezan a hablar de todas las tonterías que hizo Susun, y a Celia le parece adorable. Más tarde, ella le dice a Kazuki que parece mucho más feliz con sus amigos, y él responde que es porque todos vienen del mismo mundo. Eso la entristece y le pregunta si hay sitio en su corazón para ella, y le pide además que la llame por su nombre, a lo que él accede. Mientras tanto, el rey recibe a Rose, a Sigilus y al consejero Sergio, que explica que los jabalíes que atacaron al grupo del héroe viven en lo profundo del bosque y que parece como si huyeran de algo. Lloyd cree que es obra del ejército del señor demonio, así que pide a Sigilus que prepare todas las fuerzas y a Sergio que informe a los ministros. La última en quedarse es Rose, que intuye que la enviarán a precisar la ubicación del ejército demoníaco. Lloyd se disculpa por ponerla en esa situación, pero Rose acepta con humildad, admitiendo que es la indicada para el trabajo, y que además corre más rápido que tu padre cuando naciste. Antes de irse, Lloyd le pide que vuelva a ser comandante como antes, pero ella se niega porque cree que no está a la altura. Aunque Lloyd intenta consolarla, ella recuerda cómo dejó morir a muchos soldados bajo su mando, y la cicatriz en su ojo le recuerda que no es digna de comandar. Por eso creó el equipo de rescate para expiar sus errores. Pero tiene otro objetivo, encontrar a un subordinado que nunca muera. Tras años de búsqueda, encontró al candidato perfecto, con tanta armadura argumental que hace que Reiner parezca un novato. Enumera todas las virtudes de Ken y remata diciendo que la mayor es que nunca se rinde. Pase lo que pase con lo que ella le haga. Sin embargo, de pronto se da cuenta de que habla demasiado y se disculpa antes de salir de patrulla. Por la noche deja una nota a Ken pidiéndole que entregue una carta en cierto lugar, mientras ella se ausenta por negocios. Mientras tanto, Emilia dirige a los demonios para construir un puente bajo la lluvia torrencial, pero el Caballero Negro la ve como una mocosa insoportable, lo que la enfurece. Cuando discuten, el caballero se cansa de sus parloteos y se marcha. Llega Hieriluk para decirle que el puente está casi terminado, y ella se emociona con la idea de aplastar cráneos humanos. Justo entonces, sus hombres avistan a un explorador humano, pero ella les ordena no distraerse y seguir con el puente. Sin embargo, el explorador lanza un tronco gigante que destroza el puente, y Amelia alza la vista y ve a la mamá Rose recolectando aura como si fuera un jefe final. Eso la devuelve a su último enfrentamiento, aunque Rose huye porque solo estaba cumpliendo la misión de reconocimiento. Al día siguiente, Ken va a entregar la carta por la ciudad y pasa junto a la vendedora de fruta que conoció antes, llamando la atención de Amoko. Pronto llega a la casa a la que va dirigida la carta y resulta ser Oruru en la clínica de Orga. Oruru lo recibe y, tras presentarse, Ken se cansa de sus parloteos y pide ver a Orga. Ella lo conduce a la sala de examen donde Ken ve a Orga usar magia curativa y comprende que Orga está a años luz por delante de él en habilidad sanadora. Después Ken le entrega la carta a Orga. Mientras Ruru y Ken charlan, él la revisa y la vuelve a guardar en el sobre con nerviosismo, y Oruru le cuenta cómo ella y Orga estaban entusiasmadas de tener a Rose como mentora. Pero el entrenamiento fue tan duro que no pudieron seguir el ritmo y tuvieron que irse. Además, comenta que Rose parece mucho más feliz que antes, y Ken piensa que es porque ahora tiene un nuevo saco de boxeo. En ese instante, un vecino entra corriendo avisando de un accidente. Todos corren al lugar y encuentran a 3 personas heridas. Al hacerse cargo de una cada uno, Ken se da cuenta de que es la primera vez que trata una lesión tan grave, y se pregunta si estará preparado para ver cosas peores en el campo de batalla. Entonces Orga le da palabras de ánimo y, recordando lo que Kazuki le dijo, Ken se concentra y cura a los heridos.
De vuelta, Orga y Ururu elogian sus habilidades e incluso le piden que les eche una mano en la clínica si tiene tiempo. Pero Ken tiene cosas de protagonista que hacer, así que se marcha. Ururu entonces felicita a Orga porque ayudó a calmar a Ken. De pronto, Orga se pone serio y le dice a Ururu que Rose les pidió que se prepararan para la guerra. Eso le borra la sonrisa. Orga dice que está preocupado por Ken porque nunca ha visto una batalla. Cree que Rose debió entrenarlo para este día, pero aún así quiere ayudar y le asegura que todo saldrá bien. Mientras tanto, Ken coge unas frutas y se pone en camino, hasta que Amako lo para y empieza a soltar tonterías sobre que él es el Mesías. Al mirarla a los ojos, ve cómo será la batalla. El Caballero Negro despedaza a todos los que conoce, incluida Suzune y Kazuki. Amako le dice entonces que le hizo un gran favor antes de salir huyendo, pero lo que vio daña el cerebro de Ken de forma irreversible. Aterrorizado, la persigue para pedir explicaciones, pero ella desaparece y lo deja desesperado. Ken va al portero y le pregunta si la ha visto, pero el hombre niega. En ese instante aparece Rose y pregunta qué pasa. El portero, asustado, se larga. Cuando Ken pasa y suelta un comentario grosero sobre que es una molestia, ella lo agarra de la cara y lo alza para castigarlo. Al soltarlo, cuenta que iba de patrulla y vio al ejército del señor demonio construyendo un puente para cruzar el río hacia Linger. Añade que ella destruyó ese puente, pero cuando Ken le pregunta si sabe lo que significa reconocer el terreno, ella lo vuelve a agarrar de la cara. Más tarde, de regreso, Ken le pregunta por Amoko y Rose explica que es una chica zorro que llegó a Linger hace 2 años. Resulta que Amoko fue raptada por traficantes de esclavos, pero escapó por su cuenta. Añade que las chicas bestia valen mucho porque dan buen sexo oral y, además, poseen habilidades especiales. Ken le pregunta si esas habilidades incluyen crear ilusiones, como mostrar pesadillas o un futuro terrible posible. Al oír eso, Rose le habla de una raza bestial conocida como Oráculos del Tiempo, algo así como los Doctor Strange de este mundo. Esos seres son súper raros y nunca salen de casa, así que Ken le dice que leyó sobre ellos en un libro para no levantar sospechas. Rose entonces le ordena que se largue a casa, mientras ella va al palacio a informar de lo que vio, y Lloyd le agradece por destruir el puente. Aún así, ella está segura de que los demonios estarán en sus tierras en unos días. Así que Lloyd decide dirigirse al pueblo mañana y le pide a Sergio que haga los preparativos. Poco después, Suzune y Kazuki son convocados al palacio y se cruzan con Celia en el camino. Ella empieza a comportarse rara con Kazuki y les insiste en que se apresuren al palacio, pero al irse, Suzune se pregunta si Kazuki dejó de aplaudirla porque parecía triste. Mientras tanto, Ken no logra dormir tras lo que le mostró a Mako, y se cuestiona si le enseñó el futuro porque él puede cambiarlo. Justo entonces ve luces brillantes fuera de su ventana y sale a mirar, solo para encontrar a Kazuki esperándolo afuera. Al reunirse, Ken le pregunta si está demasiado animado para dormir, pero Kazuki guarda silencio y Ken se preocupa, preguntándose si está bien. Kazuki confiesa que el rey los citó antes y les dijo que la guerra contra el señor demonio empezará pronto. Mientras Suzune se muestra entusiasmada, Kazuki se pone de morros y sale corriendo hacia Ken. Empieza a temblar y admite que le aterra pelear y que ni siquiera rindió bien en el entrenamiento. Añade que la gente de esta nación ha sido muy amable con él y tiene expectativas puestas en él, lo que le da aún más miedo. Al oír eso, Ken dice que le parece realmente admirable, porque antes creía que Kazuki no le tenía miedo a nada. Piensa que los demás lo ven igual y eso le mete presión. Pero añade que Kazuki no tiene que vivir siempre según las expectativas ajenas. Kazuki le pregunta a Ken qué piensa de la guerra y Ken responde que irá al frente para salvar a los demás. Confiesa que le asusta, pero que ya tomó la decisión y no va a echarse atrás. Kazuki, nervioso, comenta que podría morir ahí fuera, aunque no sabe que Ken es el protagonista. Al oírlo, Kazuki se da una torta en la cara por haberse comportado como un cobarde todo el día. Con nueva confianza, promete luchar para proteger a los demás, y Ken le dice que no se emocione demasiado, pero Kazuki ya decidió y le agradece por animarlo. Tras una intensa sesión de bromance, Kazuki vuelve al castillo y Suzune aparece escondida para vacilar a Ken. Él sabe que la siguió porque estaba preocupado por él, y ella lo admite. Estaba contenta de que Ken hubiera podido animar a Kazuki. Ken dice que aún no quiere que Kazuki pelee, así que Suzune lo toma y le pregunta si siente lo mismo por ella. Ken responde que su caso es distinto porque ella ya decidió quedarse en este mundo. Ella admite que tiene razón y se marcha hacia el castillo. Al día siguiente, Lloyd informa a sus tropas sobre la batalla próxima y las anima recordándoles que cuentan con el poder de Dios y del anime a su favor. También les dice que el equipo de rescate se unirá a la guerra y que sus increíbles sanadores se asegurarán de que nadie muera. Tras escuchar su discurso levantamoral, Kazuki visita a Celia en sus aposentos y ella se da cuenta de que ha venido a despedirse antes de ir a la batalla. Ella le desea suerte con una sonrisa y Kazuki promete que volverá.
Luego la llama por su nombre de pila, como ella pidió, y eso la hace sonrojarse y preocuparse por él mientras se aleja. Aquella noche en la casa de Rose, Uluru se pone súper emocionada al ver a Bluran, que ahora parece un oso ya adulto. Cuando intenta acariciarlo, Bluran le da un manotazo en la mano, lo que la entristece. En ese momento, Ken ve a Orga luchando por cargar suministros médicos y corre a ayudarlo. Orga entonces mira a Ururu y comenta que esta es su primera batalla y que se distrae haciendo el tonto. Mientras hablan, Tong le dice a Ken que Rose quiere verlo y Ken empieza a preocuparse por sus pasteles. Ya en su habitación, ella le recuerda su papel en el campo de batalla, pero también le dice que no sea torpe al curar. Ken pregunta qué quiere decir y Rose explica que si él curara heridas leves, se interpondría. Luego le desliza una caja y Ken la abre para ver su propio uniforme del equipo de rescate, lo que lo entusiasma. Mientras se lo prueba, Rose le dice severamente que no es inmortal y que lo peor que puede hacer en el campo de batalla es no valorar su propia vida. Ken responde con naturalidad que no piensa morir, pero ella le agarra la cara y, seria, le dice que no sea tonto. También le advierte que si lo sorprende comportándose como un tonto, lo eliminará antes que el enemigo. Así que Ken promete valorar su vida por encima de todo. Con eso, sale de la habitación, y a pesar de lo que Amako le mostró, jura que protegerá a Kazuki y a Suzune. Poco después, el equipo de rescate parte rumbo a la frontera porque allí se librará la batalla. Ken pregunta a Rose cómo son esos demonios y ella responde que son semi-humanos que se parecen a ellos pero mucho más fuertes. Ella luego le pregunta si tiene miedo, pero Ken dice que no porque ella lo entrenó para convertirse en un jefe de asalto. Admite que al principio se quedó solo para salirse con la suya, esperando que Rose le diera un guantazo. Sin embargo, Rose guarda silencio, su mente llena de los subordinados muertos en la guerra anterior, y decide contarle la historia a Ken. 5 años atrás era comandante de caballeros y Lloyd la convocó, junto a otros, para avisarles de avistamientos de demonios cerca del bosque. Aunque hasta entonces no hubo bajas, Lloyd les pidió que no se enfrentaran a los demonios. Tras la reunión, Siglas preguntó a Rose qué opinaba y ella insinuó que los demonios podrían invadir el reino. Siglas pensó igual y le dijo que prepararía a sus hombres para lo peor, así que Rose puso a sus tropas en alerta. En ese instante, una de sus alumnas, llamada Ole, preguntó si los demonios vendrían en serio, y Rose le dio un coscorrón por chismosa. De camino a casa, Ole estaba segura de que podrían derrotar a los demonios sin problema, pero Rose le exigió que se lo tomara más en serio. Al volver a la base, Rose ya estaba bastante molesta y mandó a sus alumnos a entrenar más duro. Pero le empezaron a pegar a ella porque creían que sería la responsable de que les dieran paliza. Una semana después, Lloyd avisó a Rose de que los demonios se acercaban y le pidió que avanzara a reconocer y atacara si hacía falta. Esa noche, ella les dijo que mañana saldrían a explorar el bosque. Y mientras los demás estaban preocupados, Ole estaba entusiasmada por pelear contra los demonios. Cuando la empezaron a vapulear por considerarla una tonta, Rose les dijo con severidad que la misión era peligrosa y que ella también iría, lo que levantó la moral. Al día siguiente la escuadra pasó horas buscando demonios sin encontrar ninguno y decidieron acampar. Les dijeron que al amanecer se adentrarían más en el bosque, y aunque sabían que era peligroso, aceptaron sin protestar porque ella era su subcomandante. Más tarde esa noche, Rose se quedó de guardia, pero notó que Al tampoco podía dormir, así que la invitó junto al fuego, y Al le preguntó por qué la eligieron subcomandante si era tan normalita, a lo que Rose respondió que era porque se le daba bien todo. Rose también le dijo a Al que sería la próxima comandante cuando ella dejara el puesto, y Al entró en pánico porque fue demasiado repentino. Además, pensó que no era la indicada porque nunca escucha a nadie y hace siempre lo que le parece. Hasta que llegó el día en que conoció a Rose, a quien no le importaban sus moralidades ni un comino, y la puso en su sitio hasta que entró en razón. Para Rose fue un martes cualquiera, pero Al lo vio distinto y dijo que la mayoría se hartaría de sus locuras, aunque Rose nunca se rindió con ella. Cree que los demás sienten lo mismo por Rose, porque ella los entiende mejor. Por eso, Al piensa que solo Rose puede ser su comandante. Al oírlo, Rose le dio un toque en la frente y le dijo que era una malcriada que no quería abandonar el nido. También le dijo a Al que, ya que ella los entiende mejor, nunca dejaría el mando a alguien indigno. Rose estaba convencida de que Al era la indicada porque tenía una actitud de nunca rendirse, y la gente la seguiría naturalmente. Tras unas palabras de ánimo, Rose dio por terminada la noche y mandó a todos a dormir, y Al vio que la gente la escuchaba. Los compañeros le dijeron que era la elección correcta como subcomandante, y eso la puso a sonrojarse muchísimo. A la mañana siguiente la patrulla encontró rastros de demonios y monstruos en el bosque y siguieron el rastro hasta dar con un campamento demoníaco. El comandante demonio notó enseguida su presencia y los desafió. Rose dio un paso al frente y le preguntó por qué los demonios cazaban monstruos en territorio humano. En vez de responder, el comandante dijo que no podía dejarlos vivir porque ya los habían visto, así que Rose puso a Al al mando y cargó de frente contra él.
El comandante lanzó un hechizo de viento para cortarla, pero Rose esquivó a supervelocidad y lo mandó volando al espeso bosque. Aún así, no pudo asestar un golpe limpio y terminó con la pierna cortada en el proceso. Decidió perseguir al comandante para acabar con él. Arrancó árboles enteros del bosque y los lanzó contra el enemigo, aplastándolo como a un topo. Sin embargo, el comandante se cargó de poder y la atrapó en un tornado de cuchillas de viento que la iba a despedazar. Para sorpresa de todos, Rose activó su curación y aguantó todos los golpes de frente, ganándose al fin el respeto del comandante demonio. Él se presentó como Nero y, mostrando su arma especial, prometió acabar la batalla allí mismo. Rose notó de inmediato que la espada estaba imbuida con una maldición, así que la esquivó y lanzó a Nero de regreso al campamento. Allí vio que sus soldados demoníacos apenas resistían contra las tropas de Rose y comprendió que los humanos no eran tan débiles como creía. Sin embargo, declaró que su verdadero señor despertaría pronto y pondría fin a la represión contra él. Al ver un aura roja en su cuerpo, Rose entendió de golpe que había cometido un grave error. Justo entonces, uno de los demonios muertos se convirtió en zombie y agarró a una de sus alumnas. Aunque Rose atacó al demonio, este no soltó y la golpeó en la cabeza con un martillo. Ambos murieron en el acto. Después, los alumnos de Rose cayeron uno tras otro, todo por culpa de la espada maldita que volvió a los demonios terriblemente fuertes. Mientras Rose miraba horrorizada, atacó a Nero sin pensar, pero él le hirió un ojo. Nero observó que Rose era fácil de leer porque ya no tenía el control. Cuando ella intentó curarse, él le dijo que la espada estaba maldita y que las heridas causadas por ella resistían la curación. A pesar de eso, Rose siguió adelante, pero fue humillada enseguida y quedó incapaz de defenderse. Justo cuando Nero blandió la espada, todos se lanzaron delante suyo y recibieron el golpe, muriendo al instante. Rose miró a un lado y vio que todos sus subordinados estaban muertos, y eso le recordó lo confiados que habían sido en su poder curativo antes de la misión. En ese momento comprendió que había sido cegada por su propia habilidad. Cuando Nero la atacó, ella agarró la espada con la mano. Llena de rabia, le dio una paliza al estilo de ama de casa de los 90. Pero justo antes de rematarlo, vio a una joven Emilia, la indefensa alumna de Nero, incapaz de ver morir a su maestro. Al ver los ojos llorosos de Emilia, Rose se vio reflejada y se rompió por dentro al entender que los demonios no eran tan distintos a los humanos. Entonces oyó la voz de Emilia y se arrastró hasta ella para curarle la herida. Sin embargo, la curación no funcionó como dijo Nero. Yol le rogó a Rose que no malgastara su magia porque ella estaba dispuesta a morir luchando a su lado. Se lo dijo justo antes de expirar, y al ver morir a todo su escuadrón, Rose soltó un grito de agonía. Más tarde regresó al palacio e informó a todos que el señor demonio sería pronto resucitado, pero la pena por el escuadrón de Rose se reflejaba en sus rostros. Entonces, Rose pidió a Lloyd que la destituyera como comandante y le revocara el título de caballero, y el rey, por respeto, le concedió el deseo. Al volver a casa con la cabeza gacha, dos ancianos la saludaron y le dijeron que eran los padres de Josh, muertos en la última batalla. Rose se disculpó por no haber protegido a Josh, pero sus padres le dieron las gracias por traer el cuerpo, porque así pudieron ver a su hijo por última vez. Tras eso, Rose volvió a su casa vacía, que todavía conservaba equipo sobrante del escuadrón, y se acurrucó en un rincón. Un mes después, Siglas la visitó, y Rose le confesó que estaba pensando en reunirse con sus alumnos en el más allá. Pero Siglas la agarró con brusquedad y luego la soltó porque sabía que estaba herida. Además, notó que las heridas causadas por la espada maldita se estaban cerrando, así que Rose concluyó que la maldición era temporal. Eso significaba que también podría sanar su ojo, pero se negó porque era un recordatorio de su pecado. Decidió seguir viva para que el sacrificio no fuera en vano, aunque no tenía claro qué hacer con su vida. Más tarde se quedó en la sala silenciosa, imaginando lo animada que había sido con todos alrededor, reprochándose por haberse mostrado frágil y débil. Se preguntó cómo reaccionarían sus alumnos si la vieran en esa fase emo, hasta que empezó a fantasear y creó una ilusión de todos tratándola de animar. El resto del escuadrón apareció también y le dijo que dejara de hacerse la llorona y volviera a ser la persona que siempre fue, y eso por fin le permitió llorar y desahogarse. Luego recuperó la compostura y juró que formaría un nuevo grupo para salvar vidas. Así que empezó a buscar reclutas para el equipo de rescate. Ahora le dice a Ken que, en todos esos años, él ha sido el único después de ella capaz de curar y pelear con eficiencia. Por eso está segura de que no morirá. Mientras tanto, los demonios ya han reconstruido el puente y el Caballero Negro está listo para jugar a Fruit Ninja con sus cuerpos. Sin embargo, Emilia les advierte sobre los sanitarios, porque ha visto de lo que Rose es capaz, aunque la posibilidad de pelear contra alguien tan fuerte solo hace que el Caballero Negro se sienta más vivo. Unos días después, las fuerzas humanas montan campamento junto a la frontera, y Ken se despierta temprano para despejar la mente. Nota que Susun también está despierta, y ella, entusiasmada, le muestra su nueva armadura con la esperanza de conquistarlo y que le invite unos chupitos.
También revela que la armadura está diseñada para potenciar su magia del trueno y además darle agilidad. En su emoción despierta su lado travieso y empieza a molestar a Ken, hasta que Kazuki aparece y la sujeta. Le dice a Suzune que el comandante Sigilas quiere verlos, así que ella se marcha pero promete volver por la salchicha de Ken. Más tarde, Sigilas les dice a los héroes que los demonios atacarán en 1 hora y que deberán abrirse paso por las líneas frontales hasta el comandante enemigo. Mientras se colocan, Suzune le pide a Kazuki que no haga de héroe, pero él le asegura que estará bien. También la toma el pelo por usar a Ken como distracción, y aunque lo admite, ella dice que está emocionada por la batalla. Kazuki nota que ella ha cambiado mucho desde que llegó aquí, y ella responde que es gracias a Ken, que la aceptó de todo corazón. Entonces, el ejército demoníaco aparece a la vista y los magos comienzan a lanzar hechizos hacia ellos. Ahí descubren que todo era una ilusión y que el verdadero enemigo ataca desde el oeste. Mientras Suzune y Kazuki se dirigen hacia el oeste, Rose envía al equipo de rescate para recoger a los heridos y pide a Orga y Ururu que estén listos para curar, con Naruku custodiándolas. En cuanto a Ken, Rose le dice que se unirá a él en el frente cuando las heridas de combate aumenten. En segundos, Tong regresa con unos caballeros heridos y el escuadrón empieza a curarlos. Una de ellas le cuenta a Ken que la atacó una serpiente gigante, que aún causa estragos en el campo de batalla. Mientras el caballero negro observa desde la distancia, un soldado se acerca y lo apuñala por la espalda. No solo no le causa daño, sino que el propio soldado queda mortalmente herido sin que el caballero negro mueva un músculo. Antes de que el tipo muera, un miembro del equipo de rescate se lo lleva a rastras y el caballero negro recuerda a Emilia hablándole de esos sanitarios. Esto solo excita aún más al psicópata, pero cuando ve magia de trueno a lo lejos, decide ir a investigarla en su lugar. Más tarde, cuando en el campamento todo se complica, Rose le dice a Ken que es hora de marcharse y él responde que está listo. Mientras salen a toda prisa, Rose le cuenta a Ken del tipo con armadura negra, peligroso, y eso le recuerda haberlo visto en una visión. Cuando de pronto se detiene, Rose lee su rostro y le pregunta si sería capaz de quitarle la vida a alguien. Ken dice que su trabajo es solo salvar vidas, pero Rose lo llama un ingenuo y le da un consejo secreto para que sobreviva si no tiene otra salida. Con eso, le ordena cubrir el flanco derecho y se separan. Kenzuna llega a la línea de frente y rescata con rapidez a uno de los caballeros. En el flanco izquierdo, Rose hace lo mismo. Después, Suzuna usa su magia de trueno para derrotar a varios demonios, aunque no puede evitar sentir pena por ellos. Cuando decide avanzar junto a Kazuki, el caballero negro aparece de repente con refuerzos, helando la sangre de todos. Algunos soldados lo atacan, pero otra vez sus golpes no hacen efecto y terminan heridos. Kazuki intenta imprudentemente atacar al caballero negro, pero Suzune lo empuja y su ataque impacta en el hombro del caballero. Kazuki le pregunta qué hace y ella dice que el caballero está usando una habilidad llamada reflejo. Entonces Kazuki siente un dolor inmenso en el hombro y eso confirma la teoría de ella sobre el reflejo. Al oírlo, el caballero negro se interesa por Suzune y la desafía a un duelo. Mientras tanto, Ken ve de pronto la visión de su muerte y sufre un dolor fuerte en la cabeza que casi lo descuartiza. Por suerte, el tipo al que curó hace un momento vuelve para salvarlo. Tras agradecerle, Ken corre a las líneas del frente para salvar a Suzune y Kazuki. Mientras tanto, Suzune idea un plan secreto para derrotar al caballero negro. Aunque parece peligroso, Kazuki acepta. Usando su magia de trueno, crea una nube de polvo y la emplea como cobertura para atacar, pero el caballero negro usa reflejo y devuelve el daño hacia ella. Sin embargo, el daño en la espalda del caballero no se refleja, así que le pide a Kazuki que lo intente otra vez. Esta vez Kazuki usa su magia de luz para cegar al caballero, mientras Suzune usa su magia de trueno para convertirse en un fogonazo y apuñalarlo por la espalda. Ella concluye que el caballero negro no pudo usar Reflect porque no vio el ataque venir, así que le pide a Kazuki que lo ataque de frente. Justo cuando Kazuki se lanza, el caballero negro revela que estaba sonrojado y le clava la espada en el pecho, devolviendo además el daño del ataque anterior de Suzune. Con Kazuki al borde de la muerte, Suzune se da cuenta de que la pifió y cae de rodillas. En ese instante recuerda su época en la Tierra cuando conoció a Ken por primera vez. Ella siempre quiso huir de su vida, pero Ken era distinto y se esforzó a tope para encajar en su nuevo papel. También la aceptó tal como era, y eso le hizo creer que podría con todo. Ahora está a 2 segundos de la muerte, pero Ken aparece corriendo y le da un guantazo en la cara al caballero negro. Luego mira a sus amigos horrorizado y al ver que aún se aferran a la vida, corre a curar sus heridas. Cuando Suzune vuelve en sí, el caballero negro se levanta con la máscara medio rota y le grita a Ken. Entonces regenera la máscara y se lanza contra Ken. Este agarra a sus amigos y sale huyendo, pero cuando el caballero negro los alcanza, Ken por fin se detiene y Suzune le explica qué habilidades tiene el caballero.
Sin embargo, de algún modo, el puñetazo de Ken funcionó contra ella, lo que lo convierte en el único que puede enfrentarse. Al oírlo, Ken carga de frente, esquiva sus ataques, cierra la distancia y la golpea en la cara. Una vez más, su armadura se rompe y eso la enfurece, volviéndola temeraria en su ataque. Justo entonces, Kazuki despierta y los dos héroes quedan boquiabiertos al ver a Ken dándole cara a cara al Caballero Negro. Justo entonces, ella le atraviesa la mano a Ken, pero su armadura se derrite, lo que hace que Ken se pregunte por qué sus ataques no le afectan. Susune nota que Ken se está curando constantemente en movimiento, lo que significa que cada vez que la toca, la cura también. Finalmente cae en la cuenta de que la mayor debilidad de la Caballera Negra es la magia de curación, y que Ken la está venciendo curándola por accidente. Resulta que las heridas que Ken provoca se curan más rápido de lo que ella puede usar Reflect, pero el brutal impacto de sus puños la deja con un dolor inmenso. Cuando la Caballera Negra cae de rodillas, no entiende por qué su habilidad no funciona, y, furiosa, saca su arma definitiva. Sin embargo, a Ken no le importa un comino y carga de frente, esquivando con cuidado su ataque y asestándole un puñetazo directo al estómago con todas sus fuerzas, llamándolo un golpe curativo. Después usa sobre ella una poderosa magia curativa que destruye por completo su armadura y la deja inconsciente. Con su comandante capturado, los demonios huyen, y Ken es aclamado como el héroe de la guerra. Susun le agradece por salvarles la vida y le pregunta cómo se le ocurrió lo del golpe curativo. Él revela que fue gracias a Rose. Cuando dijo que no quería quitar vidas, Rose le sugirió imbuir el puño con magia curativa y golpear a alguien para dejarlo inconsciente sin matarlo. En ese momento, Kazuki les dice que la serpiente se ha movido a la línea de frente y deciden ir de inmediato. Sin embargo, Rose detiene a Ken y le pide que explique por qué los héroes casi murieron si él debía cubrirlos. Ken le pone al día sobre todo lo ocurrido, y Rose queda impresionada de que la derrotara él solo. Luego le ordena volver al campamento porque la batalla ya está bajo control, así que él avisa al resto y corre de regreso. Mientras tanto, Amelia se horroriza al enterarse de que su soldado más fuerte fue capturado por los humanos. Pregunta al informante quién lo hizo, y este le responde que fue un miembro del equipo de rescate con uniforme blanco. Ella piensa que fue Rose, pero el informante dice que fue otra persona. Al oír esto, le dice a Hieraluk que retire a la serpiente porque se repliegan, admitiendo que no tienen fuerzas suficientes para defender el campamento, y que los humanos ni siquiera han desplegado a su comandante de bajo presupuesto, Erwin. Hieraluk accede a llamar a la serpiente, pero cuando intenta ordenarlo, ve a Susan y Kazuki plantados delante, listos para redimirse matándola. En el campamento, todo va bien hasta que todos ven un enorme destello y un trueno en el cielo, señal de que los héroes la han derrotado. Con eso, Rose declara que han ganado esta batalla, aunque los demonios volverán por otra ronda. Ella también reconoce a Ken por el éxito de hoy, porque si no hubiera sanado a los héroes y derrotado a la Caballera Negra, seguro habrían perdido. Por primera vez en años, Rose sonríe mientras le dice que está orgullosa de él, y todo lo que Ken ha sufrido durante este tiempo de repente parece haber merecido la pena. Eso le cala tan hondo que se le saltan las lágrimas, y admite que estuvo muerto de miedo cuando fue al frente. A pesar de todo, está feliz de luchar junto a Rose, lo que le recuerda a aquel que una vez le dijo lo mismo. Rose por fin siente que se ha redimido y lo felicita por seguir con vida, hasta que él cae rendido en sus brazos por el agotamiento. Tras acabar la guerra, Ken se relaja con Bluerin en el cobertizo, recordando cómo el rey lo proclamó héroe ante todo el mundo. En ese momento, uno de sus subordinados le comunica que ha sido convocado al castillo, y le advierte que tenga cuidado al pasar por el pueblo. Confuso, se dirige al castillo y en el camino lo rodean sus fans, como si fuera una estrella en gira mundial. De algún modo llega hasta las puertas donde Oroku está de guardia y le agradece por salvar la vida de sus compañeros. Tras hablar con él, se dirige al salón del trono donde Sigillus le dice que necesita su ayuda para interrogar al Caballero Negro. Cuando Ken pregunta por qué, Sigillus explica que ella se niega a hablar hasta que se cumpla su demanda, ver a Ken. Mientras baja a las mazmorras, Susan lo acompaña porque reclama su salchicha. Ken le recuerda que ya perdió una vez contra el Caballero Negro, pero Susan se enfada y dice que fue una pelea injusta. Sigillus revela que el Caballero Negro usa magia oscura que anula la curación, lo que significa que los golpes le fueron mucho más brutales de lo que él pensaba. Ken entonces le pregunta a Sigillus si ha recibido atención médica. Pero cuando ella dice que no, Ken baja corriendo a su celda para verla. Sabe que está herida porque recibió todos sus golpes de lleno, y cuando ella dice que disfruta el dolor, Susune bromea que es del tipo rarita. Ken pregunta por qué quería verlo, y ella responde que quería ver la cara del hombre que la dejó hecha polvo, como Johnny Sins. Al oír eso, Ken pide a Siglas que abra la celda para poder ponerle su inyección. Ya dentro, posa la mano para hacer que la armadura se derrita y luego la apoya en su mejilla para curar sus heridas.
Cuando la curación surte efecto, ella se emociona porque nunca había sentido algo tan bueno y le pide que la abrace un poco más para disfrutarlo. Al día siguiente, Rose supervisa personalmente el entrenamiento de Ken, recordándole que los demonios volverán a atacar y que debe estar listo. Ken piensa que le va a mejorar la magia curativa, pero Rose sonríe con sorna y dice que lo va a golpear fuerte y que él tendrá que esquivarlo. Mientras Ken huye por su vida, discute que puede curarse aunque resulte herido. Ella le responde que las heridas de armas malditas no se sanan. Con eso, lo lanza por los aires. Él usa magia curativa para aterrizar, pero Rose se le abalanza y le da un puñetazo en el vientre tan fuerte que lo deja inconsciente. Más tarde despierta aliviado pensando que por fin podrá descansar, pero Rose lo está esperando y le pega otra vez. Tras el entrenamiento se encuentra con la Caballera Negra y comienza a quejarse con ella por lo duro que fue, y ella no entiende por qué él actúa como si fueran amigos. Cuando él dice que solo quería comprobar cómo estaba, ella se sonroja y se pone la armadura, pidiéndole que se vaya de una vez. Al salir, ve a Kazuki practicando magia de luz mientras Celia lo admira embobada, muy distinto a cómo Rose trata a Ken. Kazuki entonces se burla de él por hacer llorar a la Caballera Negra, pero cuando Ken empieza a enfadarse, Celia lo consuela diciendo que hasta el rey reconoce sus esfuerzos. Kazuki incluso admite que habría muerto sin Ken, y luego se da cuenta de que eso no debía decirlo delante de Celia. Tras irse Ken, Kazuki intenta zafarse de Celia, pero ella lo agarra de la camisa y le exige que le cuente todo lo ocurrido. Mientras tanto, Ken vuelve a casa con la esperanza de que el rey no ordene la ejecución de la caballera, y Rose se dirige a las celdas para hablar con ella. Le dice a la Caballera Negra que tiene dos opciones, pudrirse en esa celda o convertirse en su alumna. Al principio la caballera intenta ponerse rebelde, pero bastan segundos para que Rose la molde con su aterradora presencia. Rose incluso le coloca un collar que bloquea todo su maná y la obliga a aceptar la segunda opción. Mientras tanto, Ken sale a correr con Bluran cuando Rose regresa y le suelta un sopapo por entrenar en su día de descanso. Ken entonces la ve llevando a la Caballera Negra sobre el hombro y se pone histérico, pero Rose le dice que ha venido a unirse al equipo de rescate. Esa noche le cuenta a Ken que en su conversación con el rey también se mencionó su nombre. El rey quiere pedir ayuda a otras naciones contra el ejército del señor demonio y ha elegido a 3 representantes para enviar a esos países. Esos representantes son Susun, Kazuki y Ken, porque Lloyd cree que los 3 están capacitados para una misión tan delicada. Al día siguiente Ken va al pueblo a comprar un diario y descubre que se ha convertido en tema entre las damas. Justo entonces aparece Susun y empieza a coquetear, pero Ken ve a Amako y corre tras ella. Cuando la alcanza, ella le dice que ya es hora de que le pague el favor y le pide que salve a su madre. Susane se une y se pone como fan al ver a una linda chica zorro, para desesperación de Ken. Entonces la baja y ella le pide hablar en privado. Más tarde, la Caballera Negra empieza su entrenamiento, pero es tan duro que llega a desear morir. En ese momento aparece Rose y le da un tortazo, lo que la hace huir aún más rápido. Mientras tanto, Ken lleva a Susune y a Amako a la casa, donde le pregunta a Amako por qué le mostró esa visión en la que todos eran atacados por la Caballera Negra. Ella dice que no tuvo otra opción porque los héroes habrían muerto y el reino habría quedado en ruinas. Confiesa que tiene el poder de ver el futuro, y cuando vio esa visión por primera vez, abandonó el territorio de los hombres bestia para buscar a un sanador. También cuenta que su madre lleva mucho tiempo sin abrir los ojos y que necesitaba asegurarse de que Linger no caiga para poder pedir a un sanador que la cure. Ken pregunta por qué no pidió ayuda a Ururu u Orga, y ella responde que no pueden pelear. Susane le pregunta por qué no habló con Rose, pero eso está bastante claro. Eso la dejó sola con Ken, aunque Susan cree que él quizá no pueda ir porque tiene otra misión. Ken cree que pasará por el territorio Biskin en su viaje, así que le pide a Amako que espere mientras lo discute con Rose. Rose dice que la ausencia de un oráculo del tiempo puede provocar una guerra civil entre los Biskin. Ella se marcha a informar al rey y ver si pueden hacer algo por la madre de Amako. Cuando Ken vuelve con Amako, ella ya sabe lo ocurrido por sus habilidades, así que le agradece la ayuda y se marcha por hoy. Por la noche, los demás del equipo de rescate comen como bestias, pero la Caballera Negra se queda sentada lamentando cada decisión que la trajo hasta aquí. Ken se acerca y le entrega un diario, igual que Rose le dio a él el primer día, y eso la sonroja. Con eso, ella continuó su entrenamiento los días siguientes, y un día Ken se unió para subirle la moral, haciéndole ver que es todo un jefe de raid. Días después oyó fuertes golpes en el bosque, se saltó la sesión para investigar y descubrió que eran Rose dándole puñetazos en el estómago a Ken. Rose le grita a Ken porque no esquiva sus ataques, pero Ken replica que ella los cambia cada vez. Tras gritos y reproches vuelven a intentarlo y Ken logra esquivarla por primera vez, solo para bajar la guardia y recibir otro puñetazo.
A pesar de eso, se anima porque por fin lo consiguió, y el Caballero Negro está aterrorizado de lo realmente demente que es. Más tarde, mientras él descansa junto a ella le suelta que se está volviendo un monstruo como Rose, lo que le saca una sonrisa ladeada. Entonces le pregunta cómo se llama, y aunque ya es un poco tarde para eso, ella tímidamente le dice que se llama Found. Justo entonces aparece Blurring, y Ken se distrae con él, lo que enfada a Falm porque no reaccionó cuando ella le dijo su nombre. Frustrada, sale corriendo a toda prisa, solo para desplomarse y dormirse durante la comida. Esa noche Telm se desliza por los pasillos y escucha a escondidas a Rose, explicándole a Ken su misión de entregar la carta del rey. Al día siguiente, mientras ella sale a correr temprano, Ken lleva a Mako al Salón del Trono, donde Lloyd se inclina ante ella y le agradece por salvar el reino. Luego le dice a Ken que vaya a la nación de Maellarch a entregar la carta, porque está cerca del territorio de los hombres bestia. Después, Wellesley le da información detallada sobre la ruta. Debe visitar 3 naciones para entregar las cartas antes de dirigirse al territorio de los hombres bestia para ayudar a la madre de Amoko. Además, revela que ella y los otros héroes lo acompañarán hasta su primer destino, y luego él seguirá con Amoko y hará las noches que él elija. Ken elige a Iruku como su primera caballera y ella acepta la misión con humildad. Luego, ella pregunta por su segundo caballero y él señala a su oso Labyubu, Blueran. Mientras tanto, Felm está huyendo y Rose la alcanza, creyendo que corría hacia el territorio demoníaco para contarles la misión de Ken. Sin embargo, también ve que Flem tomó otra ruta, lo que indica que solo estaba entrenando. Flem entonces le pregunta por qué no se preocupa de que Ken se vaya tan lejos solo, y Rose responde con confianza que haría falta todo un ejército solo para arañar a alguien del calibre de Ken. Después le pregunta a Flem si planea seguir a Ken en su viaje porque está obsesionada con él. Pero Flem dice que no, que ya está harta de llevar una vida tan dura, así que Rose le da una palmada en el trasero y declara que es hora de llevarla a un lugar especial. Esa noche Ken le dice a Felm que se va mañana y, en tono de broma, le pregunta si ella lo va a extrañar. Al oírlo, Felm se enfada porque él se libra del duro entrenamiento de Rose mientras ella se queda y empieza a darle patadas. Tras su marcha, aparece Rose y le dice a Ken que en otras naciones menosprecian a los sanadores, así que si alguien intenta molestarle, tiene permiso total para dejarles hechos polvo. Además, admite que este viaje lo cambiará mucho y le dice que espera grandes cosas de él antes de marcharse. Eso hace que Ken se emocione otra vez, se seca las lágrimas y reconoce que está agradecido de que alguien tan grande como Rose tenga expectativas puestas en él. Al día siguiente se encuentra con Orga y Ururu, que le desean lo mejor. Mientras tanto, Kazuki y Susan se despiden de Cilia y juntos emprenden el viaje para conocer gente nueva. Por otro lado, Rose lleva a Flem a la cima que domina la oscuridad de Linger para ponerla a prueba, la misma prueba que Ken superó con nota. Ken está en su carroza y mira hacia atrás para verles en la cumbre, pero luego vuelve la vista a sus amigos, ilusionado por comenzar esta nueva aventura con ellos. Y eso es todo en este video. Deja un like si te gustó y mira el video en pantalla.